José Francisco Romero, que es director de Personas y Organización del Centro Tecnológico AINIA. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias al Instituto por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra presencia y estoy encantado de escucharos porque la verdad es que siempre hay muchas cosas nuevas que te hacen reflexionar y pequeños detalles muy interesantes. Muchas gracias. A todas. Bueno, yo vengo de AINIA. AINIA está en Valencia, la sede está en Valencia, igual que... Perdonad. Fácil, sorry. Es un centro tecnológico, está fundamentalmente enfocado al sector de la alimentación, aunque tocamos otros sectores. Nuestro principal foco es, digamos, la comunidad, pero España en general, y luego trabajamos en el mundo, tanto en Europa como en países latinoamericanos y asiáticos fundamentalmente. Nuestra facturación es de 14 millones, somos una empresa mediana. Tenemos un crecimiento en los últimos años de un 10% como media, una edad media de 36 años, somos una plantilla relativamente joven, un 60% de mujeres, un 40% de hombres. Realmente no tenemos mucho problema en nuestra adquisición de mujeres como tecnólogas. En general no tenemos. Siempre tenemos problemas con las TIC, siempre, pero no por un tema de mujeres y hombres, sino porque es que realmente hay problemas de contratación. Tenemos el sello de igualdad, hemos hecho un plan de conciliación que se llama Concinia, por el tema de AINIA, pues Concinia, y también colaboramos, hemos fundado en la Universidad Politécnica de Valencia una cátedra donde pues un poco facilitamos la incorporación a doctorandos al mundo de la empresa. Y ya para entrar un poco en materia, pues yo quiero hacer referencia en primer lugar al nombre, ¿no? Al nombre que nos une aquí, Seminario de Mujeres en Ciencia y Tecnología. A mí estas cosas siempre me sorprenden, ¿no? Porque, claro, ¿por qué tenemos que hablar de género? ¿Por qué tenemos que hablar de mujeres? Y luego, en nuestro sector, en nuestra función, otra cosa que siempre me ha hecho gracia es ¿por qué tenemos que hablar de recursos? Es que no somos personas realmente. Entonces, claro, me sorprende porque después de tantos años, porque yo ya tengo una cierta edad, pues como que te dices, pero es que tenemos que seguir hablando de mujeres. Es que tenemos que seguir hablando de mujeres porque sigue habiendo un gap. Y es un gap importante. Y luego pues dije, pero realmente hemos crecido y evidentemente hemos evolucionado mucho. Pero sigue habiendo ese gap. Entonces, pues a mí me gustaría hablar de personas, y yo hablo de personas. De ahí que mi departamento, recientemente, no hace mucho, pues se denomine Personas y Organización. Y no es baladí que primero se denomine personas y luego organización. Es un tema de filosofía. Aquí no podíamos enlazar si en un ámbito empresarial la organización es más importante que las personas o las personas más importantes que la organización. Pero por principio, por filosofía, por creencia, yo creo primero en las personas. Y por eficiencia. Porque nosotros tenemos una organización súper eficiente, pero no tenemos las personas adecuadas, pues la hemos hecho. Sin embargo, si tenemos una organización que no es tan eficiente, pero tenemos las personas adecuadas, pues seguramente eso funcionará mejor. Lo mejor y lo ideal es que las personas y la organización sean la adecuada. Pero primero las personas. Y es importante para mí un poco subrayar esto. Y luego hablamos de ciencia y tecnología.
yo llevo 10 años en el instituto y la verdad es que la ciencia y la tecnología para las mujeres pues ha costado, ¿eh? Y estoy oyendo que sigue costando y mi experiencia no es tan negativa, pero reconozco todavía la dificultad. Pero es que el tema no es la ciencia y la tecnología. El tema es que la mujer tiene dificultades en el mundo laboral. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar ya hace tiempo, pues 25 o 30 años, empecé en Bimbo. No sé si conocéis Bimbo, pero es una empresa muy masculinizada, o era una empresa muy masculinizada. He estado 13, 14 años en el sector de la gran distribución. Empecé en Bimbo, Frudesa, Unilever, algo en Danone y, por último, en Monduel, antes de pasar a la ciencia y la tecnología en este centro de tecnología. Mi experiencia en Bimbo, 30 añitos. Mundo de hombres, de autoventa, el fresco del barrio, puestos donde las mujeres tenían mucha dificultad. Y en un momento determinado, mi jefe, Manel Marcet, que era un adelantado a su época, ex jesuita, no guerrillero, pero facilitador en Colombia, sindicalista de comisiones en Barcelona, con panfletos en la última etapa de Franco en la iglesia, que luego lo repartía y tal, pues, quiero decir, una persona progresista y con unas ideas muy claras. Pues dijo, no, yo quiero, entre comillas, feminizar Bimbo. ¿Por qué no pueden haber carretilleros que sean carretilleras en Bimbo? Eso era imposible. Eso era imposible, porque una mujer no podía llevar una carretilla. Pero ¿de qué crees? Ojo, estamos hablando, pues ahora 30 años, 25, 30 años, no más. Bueno, pues entró una carretillera en Bimbo. ¿Por qué una mujer no puede repartir el pan fresco todos los días? Un escándalo. Pues entró una mujer. Y lo hicieron bien. Y detrás de una vinieron más. Porque yo, en mi función, como se llamaba relaciones industriales, no puede haber una mujer. Hombre, porque las relaciones industriales, hay mucho hombre en la fábrica, fundamentalmente son hombres, y necesitamos hombres. Pues no, yo quiero dar ejemplo y metió una mujer. Y ahora, pues eso ya no es problema. Ya no es problema. Y es un poco la misma historia que la mujer en la ciencia. Es la misma historia. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que estamos haciendo un problema que es social, es un problema social, lo confundimos con un problema de género. ¿Y por qué lo confundimos con un problema de género? Bueno, porque socialmente ha habido una evolución y el género ha estado muy presente en nuestras condiciones y ha estado muy presente en nuestras relaciones de poder y en nuestras relaciones entre unos y otros. Pero tenemos que tener claro que no es un problema de género. No es que seamos diferentes. Biológicamente somos diferentes, pero socialmente no. Por tanto, el problema es un problema social. Y hay que abordarlo desde ese punto de vista, que es como yo creo que se está empezando a abordar. Y entrando un poquito más ya en lo que es concretamente en mi organización, ¿qué buscamos con todo esto? Pues buscamos la igualdad. Y buscamos la igualdad dentro de la diversidad. Y no lo buscamos porque está de moda o por quedar bien o tal, sino lo buscamos porque efectivamente cuando hay diversidad y cuando la gente se considera con igualdad de oportunidades e iguales unos a los otros, somos mucho más eficientes,
somos mucho más operativos, somos capaces de conseguir muchas más cosas y somos más felices. Y esto de la felicidad, que yo ya me alegro de que en el mundo de la empresa se esté hablando de la felicidad, pues nos lleva realmente a tener una vida más plena. Porque insisto en lo que he dicho antes, ni hombres ni mujeres, personas. Y las personas tenemos niveles. O sea, no somos un trabajador, somos padres de familia, somos amigos, tenemos un contexto amplio, globales. Y de alguna manera el enfoque tiene que ser global. Bueno, ¿y cómo conseguimos esta igualdad y en la diversidad en mi organización? Bueno, pues intentamos fomentar ¿qué? La conciliación. La conciliación es básica. Es básica porque precisamente, y antes la habéis comentado, la mujer hoy por hoy, la realidad es que asume mucho más la responsabilidad de la casa. Y los hombres hoy por hoy es verdad que participamos más, pero todavía, y es una opinión mía, quizá vosotros tenéis otra diferente, pero todavía no estamos asumiendo en su plenitud esa responsabilidad. Con lo cual, las condiciones del trabajo, la adecuación del trabajo, la conciliación del trabajo con la familia, con la casa, con nuestras responsabilidades, con nuestras aficiones, es algo muy importante. Entonces, nuestro foco ha estado ahí. Luego os comento un poquito cómo. Como he dicho, hay otro elemento básico en el tema de la ciencia y la tecnología cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos de hombres. Y es, de alguna manera, que es algo vocacional. La mayor parte de las personas que trabajan en mi empresa son vocacionales. Porque se me ha olvidado decir que AINIA no es una empresa al uso, es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación aplicada. Entonces ahí somos un poco Géminis, ¿no? O sea, es investigación, consultoría, un poco esquizofrénicos a veces, pero ese es nuestro target. Y entonces, la mayoría de las personas lo que hacen es ejercer lo que han estudiado, ejercer para lo que se han preparado. Y, por tanto, en la mayoría de los casos hay un elemento vocacional alto que genera pasión en el trabajo. Y esto es muy importante. Y luego, el otro punto con el que conseguimos llegar a esto de la igualdad y la diversidad es... No vemos a la persona como un mero trabajador o trabajadora. Intentamos verlo en su completud, en su globalidad. Porque, como he dicho antes, tiene amigos, tiene hobbies, tiene familia, tiene circunstancias muy diferentes. Para esto, y en una aplicación más o menos directa, lo que intentamos es facilitar las condiciones laborales de la gente. ¿Cómo? Pues fundamentalmente generando horarios flexibles, horarios intensivos, generando vacaciones, llamamos a la carta. Nuestra comida se puede realizar entre media hora y 2 horas, porque hay gente de todo, hay gente que quiere salir antes, hay gente que al contrario quiere aprovechar la comida pues para hacer ejercicio o actividades. Es evidente que nosotros tenemos un programa de selección y promoción muy estudiado, muy definido, para que no haya ningún tipo de discriminación y haya posibilidad de promoción. Y luego el tema del liderazgo. Evidentemente el liderazgo es algo crítico en las empresas y el liderazgo en la mujer es un elemento muy importante. Hemos pasado desde el 2007 de tener un 14% en directivas a tener un 40% en directivas. Es algo que hemos puesto un acento, un hincapié muy importante y de lo que estamos muy orgullosos. Entonces, de alguna manera, ahora que ya tenemos medianamente controlado un poco todo esto de la conciliación y tal,
aunque hay camino que recorrer, llegan y tenemos que empezar a hablar del impacto de las tecnologías disruptivas en el trabajo. Tenemos que empezar a hablar de las bases de datos, tenemos que empezar a hablar de la robótica, tenemos que empezar a hablar de la inteligencia artificial y cómo eso nos va a afectar. Y la siguiente, y supongo que la mayoría de vosotros lo habéis oído, de la desconexión digital, que nuestros vecinos franceses han dicho, oye, ¿y por qué no desconectamos digitalmente? Yo creo que esto es un reto que nos va a ayudar en este camino de igualdad dentro de la diversidad. Y bueno, quizá me están ya diciendo que esto de ser el último tiene esto. Lo siento, pero espero que, bueno, que en el debate siguiente pues podamos concretar y comentar esta serie de temas que son apasionantes. Muchas gracias.